Bien, ¿pudieron descansar? ¿No tanto algunos? ¿Otros sí? Bien, vamos a comenzar entonces, mis hermanos, y ya les digo entonces el tema que, bueno, ya saben el tema, ¿no? Ya les damos la información, pero lo abordaremos de la mejor manera posible, en el mejor tiempo posible. Vamos a esforzarnos por también acomodarnos a los tiempos. Bien, entonces oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como hermanos, como iglesia, para estudiar tu palabra, para escudriñarla, oh Señor, y te pedimos, oh Señor, que nos puedas ayudar, nos puedas dar el amor y pongas en nosotros el interés y la preocupación, y que el tema que consideremos lo podamos ver como tú lo ves, o sea, un tema importante que nos compete a todos como creyentes, como partes como miembros de la iglesia, Señor. Tal vez estos temas no los consideramos tan importantes ni tan trascendentales porque le vemos poca aplicación o injerencia en nuestra vida personal, pero ayúdanos a ver que realmente sí es importante y que el tema de la iglesia nos compete a nosotros y que de ello depende mucho de nuestra salud. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, que nos des de tu luz para poder recibir, oh Señor, tu palabra y poderla obedecer. Te lo pedimos así, amén. Bien, hermanos, como les habíamos dicho, entonces creo que está la mayoría de los que son miembros. Como ya lo dijimos en la reunión que tuvimos de membresía, la idea es estos primeros 6 meses del año poderlos concentrar en poder capacitarnos todos juntos como iglesia para el tema del pastorado. Es importante primero hablar el tema, colocarlo sobre la mesa claramente, con todos los derechos, obligaciones, procedimientos, responsabilidades, para que seamos muy conscientes de la decisión que tenemos que tomar, pero al mismo tiempo no solamente por el hecho de ser conscientes, sino que en la medida que seamos persuadidos por la palabra del Señor y seamos convencidos de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, pues estamos siendo fieles a la palabra del Señor, y eso nos hará ser fieles a lo que el Señor nos pide que hagamos como iglesia, y eso a su vez va a ayudar a que la iglesia con el tiempo pueda mantener su salud y pueda mantener su estabilidad mucho más fácil, ¿sí? Cuando las cosas están claras y cuando hay convicciones y hay fundamentos de la palabra, va a ser mucho más fácil que una iglesia pueda sobrevivir mucho tiempo, pueda trabajar fielmente y al mismo tiempo pueda avanzar y pueda multiplicarse. Si no hablamos de esto, si no nos tomamos el tiempo suficiente, de pronto alguno podría preguntarse, bueno, pero le están dando muchas largas. Pero no es simplemente por darle largas, sino que en la medida que todos podamos entender este tema mucho mejor, pues nos va a ayudar a tener una vida de iglesia mucho más saludable. Y es justamente parte de lo que vamos a ver hoy. Es muy importante, no es un tema como en la ligera, y parte de no considerar el tema de la iglesia como algo importante es lo que nosotros vemos en muchas iglesias y es lo que vivimos en las iglesias de las iglesias que venimos. Como esto no se habló bien, como no es un tema como tan importante, entonces empezamos a colocar parámetros que no se tienen que colocar, o empezamos a bajar la regla donde no se tiene que bajar, y por eso tenemos pastores que no deberían ser pastores y líderes que no deberían ser líderes, iglesias mientras esté el pastor principal está, y el pastor se va y la iglesia desaparece, pero ¿qué pasó? Y en parte eso tiene que ver porque pues no hay convicciones, y parte de lo que queremos nosotros es justamente que podamos ver por medio de la palabra que sí es importante el tema
de la iglesia. Entonces por eso el año pasado hablamos de la membresía, terminamos de hablar de la membresía, hablamos de la confesión, ¿no? De lo que creemos nosotros, que hoy también lo tocaremos un poquito más. Y entonces hoy, adentrándonos al tema del pastorado, entonces quiero que hoy hablemos de los tipos de gobierno. Sí, hoy vamos a estudiar un poco que hay diferentes maneras como las iglesias se gobiernan. Vamos a ver que hay diferentes tipos o diferentes formas de gobernar la iglesia. Y eso nos va a ayudar a decir como que qué camino a la luz de la palabra es más sano, y eso nos va a ayudar a dirigir desde ya el pensamiento de por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos hemos demorado lo que nos hemos demorado, y a partir de acá también pues empezamos a responder muchas preguntas. Pero otra vez, si hay preguntas, la idea también las puedan hacer con tranquilidad. Bien, entonces, tipos de gobierno en la iglesia. Imagínense un país sin constitución política. ¿Cómo sería un país sin una constitución? ¿Qué pasaría con ese país? Ok, otro ejemplo, una empresa sin gerencia. Una locura. Qué locura, ¿no? Sí. Toda institución, toda organización, toda empresa, toda fundación, toda nación, todo país, e incluso en este término y hacemos conexiones con la escuela que terminamos de la familia. Toda familia, toda organización que ustedes puedan imaginarse, formal e informal, para que funcione adecuadamente, necesita orden, necesita leyes, necesita gobierno. El ejemplo de la familia es muy útil, ¿no? Imagínense una familia donde cada uno hace lo que quiere, donde no hay una dirección. Una familia donde todo vale, todo es permitido, todo se puede hacer. ¿Qué pasaría? Desorden. ¿Cuál es el tipo de familias? ¿Por qué se ríe? ¿Qué va a pasar? No sé si seguramente alguno podrá dar testimonio de en su casa había reglas, de pronto no llega después de las 10 de la noche, ¿sí? Y era regla. Y si no se cumple esa regla, hay problemas, ¿sí? Hasta en la familia lo vemos, ¿sí? Entonces, a donde quiero llegar es esto: toda institución, toda organización, toda familia, para que funcione adecuadamente necesita leyes, necesita un orden, necesita un gobierno. Y eso nosotros lo hablamos algo en la familia, y decíamos entonces que todas las relaciones se construyen en base de autoridad y obediencia. Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 22. Y por favor, entonces, alguien que lo lea. Y retomamos nuestra dinámica de escuela. Colosenses 3, 18 al 22. Alguien que por favor lo lea. Andrés. Mujeres, que se sujetan a sus maridos como conviene al Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean asquerosos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres y todos, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan a todos sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Bien, muchas gracias. ¿Cuál sería la conclusión? Si en la familia necesitamos orden, como dice el versículo, en la sociedad necesitamos orden, por eso existe el gobierno, que funciona bien, que funciona mal, es otro tema, pero por eso existe, o ese es el objetivo de que traiga orden, traiga estabilidad, ayude. Una empresa, hablamos de gerencia. Entonces la conclusión podría ser, o a modo de pregunta, ¿la iglesia necesitaría orden? ¿Necesitaría un gobierno? ¿Necesitaría algo para que funcione bien? La respuesta es sí, ¿no? Es claro. La iglesia necesita una estructura, la iglesia necesita seguir un conducto regular,
sino entonces pues cada iglesia hace lo que quiere y cada dentro de la iglesia hace lo que quiere, pues no, ¿verdad? Necesitamos seguir un conducto regular. Entonces, lo primero que quiero que destaquemos son dos cosas. En primer lugar, destaquemos dos cosas. Que la iglesia es un organismo vivo, pero al mismo tiempo es una organización. Pero es una organización viva, ¿sí? Eso es lo primero que quiero que veamos acerca del tipo de gobierno que hay dentro de la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia es un organismo vivo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, por favor. Romanos 12, versículos 4 y 5. Y una organización viva. Ludwig. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, los unos de los otros. Bien. Ese es el punto. Y la ilustración del cuerpo nos ayuda bastante para entender la iglesia. No es tanto en sí misma solamente una organización. Primero tenemos que entender la iglesia como un organismo vivo, es como un cuerpo que tiene vida. Y que si ese cuerpo se desconecta y si el cuerpo está destrozado y cada miembro del cuerpo por su lado, el organismo no va a funcionar como tiene que funcionar. Un versículo más, Billy, por favor, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un versículo bastante conocido, ¿no? Entonces, somos un organismo vivo, somos como un cuerpo que tiene vida, pero esa vida, ¿quién la da? Cristo, ¿no? Como lo dice ahí Juan, ¿sí? Entonces, hay un cuerpo que funciona, que vive y que respira. Y ese organismo entonces, al igual que como funcionan dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, ese organismo tiene un orden también. Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. ¿Quién lo lee, por favor? Julio. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo es concertado y unido entre sí por todas las coberturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, gracias. Continuamos con la ilustración del cuerpo, ¿sí? Entonces, ese cuerpo tiene vida, esa vida se la da Cristo, pero ese organismo, ese cuerpo, tiene un orden. Según Efesios 4, 15 y 16, ¿cuál es ese orden que tiene el cuerpo? Como si fuéramos ubicados, o sea, si hacemos el dibujo del cuerpo, ¿qué hay arriba? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, ¿ven el orden? Como que está Cristo a la cabeza. Esto significa que no solamente Cristo da vida, sino que Cristo es el que dirige. El hecho de que sea cabeza es que está siendo sacerdote, está dirigiendo, está liderando, ¿sí? Está liderando todo el cuerpo. Y el cuerpo, entonces, ¿quién sería? O sea, si la cabeza es Cristo, aquí todo la iglesia. Ok. ¿Y la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Cada miembro. Los miembros. ¿Y quiénes son los miembros? Cada parte. ¿Dime? Las personas. Cada creyente, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, siguiendo la ilustración del cuerpo, también encontramos que hay un propósito. O sea, el cuerpo existe con un propósito y vamos a pegarnos de los versículos anteriores. Efesios 4,
Y ahora leamos del versículo 11 al versículo 13. Sí, versículo 11 al 13. Por favor. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, gracias. Y ahí hacemos conexión con hace 15 días que hablamos de la madurez, ¿no? Entonces, tenemos el cuerpo. ¿Cuál es el propósito del cuerpo, de ese cuerpo, según esos versículos? Que crezca. Llegar a la medida de Cristo. ¿Sí? Entonces, siguiendo la ilustración del cuerpo, ese cuerpo, ese organismo, necesita alimento, ¿no? Necesita crecer. El propósito es que se desarrolle, que madure para que se parezca a Cristo. Ahora, para que el organismo crezca, para que este cuerpo sea alimentado correctamente, ¿ustedes creen que se puede alcanzar ese objetivo sin orden? No, ¿verdad? O sea, como que todo está muy definido y es, ok, el cuerpo tiene que crecer, entonces para crecer necesitamos alimento y ese alimento entonces lo vamos a suministrar de esta manera. Y por eso entonces el versículo 11 dice que el Señor ha constituido apóstoles y profetas y ha dado entonces evangelistas, pastores y maestros para que ellos entonces ayuden al cuerpo a ser alimentado y el cuerpo pueda crecer y pueda alimentarse y pueda parecerse más a Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, somos un organismo vivo, pero al mismo tiempo somos una organización. Somos una organización viva. Estuve viendo artículos y San Google, que lo sabe todo, ¿no? Entonces, según San Google y según esos artículos, para que una organización tenga el título de organización, entonces necesita un conjunto de personas y necesitan tener una meta, un fin, y necesitan leyes, es lo que decía uno de los artículos. Y es justamente lo que nosotros encontramos como iglesia, ¿sí? Somos un organismo, somos un cuerpo, pero es cierto que somos un pueblo, somos una comunidad, o somos una familia, para decirlo de otra forma. Eso significa que ya solo por el hecho de ser una comunidad, de pertenecer juntos a algo, nos hace una organización. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la iglesia como organización a cualquier otra organización secular, llámese de fundación o de otra índole, política, social, económica, empresarial, lo que sea? ¿Qué es lo que hace diferente la iglesia como organización? Y es justamente que es viva, porque en primer lugar, esta organización está fundada por Cristo. Mateo 16, versículo 18, por favor. Mateo 16, 18. Y alguien que por favor entonces lo lee. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de él Hades no prevalecerán contra ella. Bien, gracias. Aquí de pronto hay algo de preguntas, de pronto a lo que Jesús está refiriendo cuando entonces dice que sobre esta roca va a edificar su iglesia. Ahora, lo que yo quiero destacar es que quien funda la iglesia, el arquitecto de la iglesia, el constructor de la iglesia es Cristo. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primero yo edifico y aparte es mi iglesia. Si entonces vemos a Cristo como el fundador de la iglesia, Cristo es el arquitecto. Ahora no está de más decir entonces que hay diferentes posiciones. Por eso tenemos a los católicos con su doctrina, creyendo que entonces a quien se está refiriendo Jesús es a Pedro,
Entonces es a Pedro como la roca. Sin embargo, no creemos que específicamente sea solo Pedro, sino más bien es la declaración de Pedro. El versículo anterior es muy importante. ¿Qué dice el versículo anterior? O sea, el versículo 15. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, muchas gracias. Ahí está bien. Es sobre la declaración de Pedro, no sobre Pedro mismo, no porque Pedro tenga algo especial que el resto no tenga, no porque esta respuesta es solamente de Pedro, sino que más bien Pedro está representando y está hablando por todos los discípulos. Creo que ya todos tenemos mucho de contexto de quién es Pedro, ¿no? Entonces no podemos decir que es por Pedro mismo, porque si fuera por Pedro mismo, pues uno dice, hombre, empezamos como mal, ¿no? Es sobre la declaración. Y la declaración tiene que ver justamente con el orden del que estamos hablando, y tiene que ver con la fundación. Y es que es Cristo mismo el Señor de la iglesia, quien le da vida, quien la edifica, quien la construye. Entonces por eso partimos de que esta organización es fundada por Cristo. Pero esa organización, la iglesia, tiene una estructura. Ya hemos visto algo, tenemos a Cristo como la cabeza, pero hay algo más. Efesios 2:20. Este versículo nos puede ayudar a entender también mucho de la estructura de la iglesia como organización. Efesios 2:20. Ahí está en pantalla. Ahí está. Angie. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un centro santo y definido. Bien, ahí está bien. Muchas gracias. Ahora hay otro elemento, entonces se nos está hablando de la estructura, Cristo es la cabeza, y el fundamento, entonces, son los profetas y los apóstoles. Y es justamente, por si alguno no lo había pensado, como toda iglesia debe ser edificada, con el fundamento justamente de la palabra, donde el Señor se revela. Se revela en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, y se revela también entonces en el Nuevo Testamento por su mayoría a apóstoles. No todos los que escribieron el Nuevo Testamento eran apóstoles, pero nos da a entender entonces de que era una función particular de este primer grupo de discípulos, el fundar la iglesia en este primer siglo, después de que Cristo ascendió a los cielos. Eso es importante. Entonces vemos como estructura, ¿no? A la cabeza es Cristo, pero hay alguien quien hace los fundamentos, y es justamente la predicación de la palabra del Señor, que Él se la reveló a los profetas, se la reveló a los apóstoles, pero también vemos que esta organización, la iglesia, la organización viva, tiene autoridad. Mateo 16:19, y otra persona que por favor lea Mateo 18, versículos 17 y 18. Somos una organización viva porque está fundada por Cristo, tiene una estructura como toda organización, y esta organización tiene autoridad. Mateo 16:19. ¿Quién tiene Mateo 16:19? Mónica, por favor. De las llaves del reino de los cielos, y lo que andes en la tierra, y lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que haces en la tierra será desatado en los cielos. Gracias. Este es el pasaje, uno de los pasajes que bastante se tergiversan, y cuando lo colocamos en su contexto entendemos que hicimos cosas que no tienen ningún sentido. O sea, ¿por qué tenemos que atar al diablo y atar nuestra riqueza material y prohibir toda maldición de enfermedad y generacional, cuando el texto jamás está hablando de eso? El texto está hablando es de la iglesia. Jesús solamente 2 veces menciona la palabra iglesia, y una vez es acá en Mateo 16, justamente el versículo anterior a lo que Mónica leyó es donde encontramos la primera referencia a la iglesia, versículo 18.
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que Jesús dice la palabra iglesia. Y después entonces en el versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino. Entonces acá tenemos problemas, porque entonces, como los católicos creen que por eso existen dos papas, ¿sí? Y Pedro entonces sería el primero, porque Jesús le entrega las llaves de los reinos es a Pedro. Ahora, nosotros no creemos que es solamente a Pedro, y no creemos que es solamente a los apóstoles, sino que las llaves del reino las tiene su iglesia. Ahora, ¿qué son las llaves del reino? Para hacerlo fácil, la pregunta sería, ¿cómo nosotros entramos al cielo? Cristo. Por la fe en Cristo. Ok. ¿Y tú, Guille, cómo llegaste a la fe en Cristo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Por el don del Señor que me dio el reconocimiento para que... ¿Sí? ¿Y eso qué pasó? O sea, tú estabas un día en la casa sin hacer nada, como que, venga, sí, soy pecador. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Alguien te compartió Por el Evangelio. te compartió el Evangelio? Entonces, la llave del reino justamente es el Evangelio mismo. ¿Sí? La llave del reino se refiere al Evangelio. Entonces, el Evangelio no es solamente posesión de Pedro, no es solamente posesión de los apóstoles, sino las llaves del reino le pertenecen a la iglesia, que tiene la responsabilidad y el gran honor de compartir el Evangelio. Entonces, el hecho de que tengamos las llaves del reino significa que tenemos el mensaje, no es que nosotros seamos los salvadores, ¿no? Sino que tenemos el mensaje que abre la puerta para que las personas entren al reino. Esas son las llaves del reino. Entonces, se dan cuenta que atar y desatar, ¿qué tiene que ver con el pasaje? No tiene nada que ver, ¿no? Nunca, en ningún sentido se puede ver así. Y también suena, y a lo que acabas de decir, también es ilógico creer que, como pues creen los católicos, creer que Pedro es el que abre y revisa y deja... El guardia. El guardia. Yo lo he visto San en Pedro. El guachi. Ahí lo que acabas de decir es totalmente ilógico creer que Pedro es el que... Solo Pedro, ¿no? Tendría mucho trabajo. Aparte que encontramos, ¿y cómo llegamos a esta conclusión? Hay mucho más contexto. Ustedes recuerdan que, bueno, ya pasamos por Efesios, ¿no? En Efesios hablamos de que, en Efesios 3, Pablo habla y dice que había un misterio y que ahora ese misterio ha sido revelado. ¿Recuerdan cuál es ese misterio? El Evangelio. Y el Evangelio nos dice que no solamente la salvación es para los judíos, sino que la salvación es para todo el mundo, para los gentiles. Y Pablo dice, lo que estuvo oculto por mucho tiempo, ahora se me ha dado a conocer a mí, y yo se lo doy a conocer a ustedes, y ustedes lo tienen que dar a conocer a los demás. Esa es la gran comisión. Por eso las llaves no solamente las tiene Pedro, sino las tenemos nosotros. Es el mensaje del Evangelio. Pero también podemos complementar esto de la autoridad con el capítulo 18, que es la segunda y última ocasión en la que Jesús menciona la palabra iglesia. Mateo 18, versículos 17 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, Ángel. Pero si no escucha, lleva consigo a uno o dos más, para que de toda palabra quede firme por boca de dos o de tres testigos. Sí. Porque leí el principio. Ya está bien, no Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Bien, gracias. Nuevamente, ¿por qué hablamos de atar y desatar nuestras finanzas cuando los versículos anteriores de qué nos están hablando? De la disciplina. ¿Cómo así? ¿Y ahora qué tienen que ver las llaves del reino con la disciplina? ¿No les llama la atención eso? La pregunta ahí, ese habrá sido desatado, es que primero ocurre allá para que ocurra acá, y no al contrario.
Porque creo que ahí es donde uno vacila en la interpretación, ¿no? Lo que yo haga acá, el Señor va a prueba arriba, y es como al contrario, el Señor es el que define. Además de que específicamente se nos está hablando de la disciplina, no se está hablando de nada más. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y por eso decimos que la iglesia es una organización que tiene autoridad. No porque en sí misma sea poderosa, sino que Dios da esa autoridad. Recuerda que cuando hablamos en membresía decíamos que la iglesia es una embajada. O sea, la iglesia es la embajada aquí en la tierra de los cielos. Entonces, toda embajada tiene su función, parte de proteger a sus ciudadanos que están exiliados en otro lugar, ¿no? Entonces, hablándolo en esos términos, ¿cuál es recuerdan por qué existe la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Para qué existe la disciplina en la iglesia? Para poner orden, pero podríamos usar una palabra más. Para fortalecer más nuestra fe. Sí, pero hay algo. Para estructurar. No, más abajo, un poquito más abajo. Para edificar. Para Buscar la piedad. Para buscar la piedad, y un sinónimo de piedad, santificar. ¿Sí? Hemos dicho, la disciplina es una herramienta de santificación. En realidad, todos estamos en la disciplina con ese propósito, ¿no? Todos pasamos por la disciplina para ser santificados. Entonces, si hay una persona que cae en disciplina, digamos así, es porque, si el objetivo es que seamos santos, si una persona entra en disciplina, ¿qué fue lo que pasó? Desobedeció, pecó, cayó, ¿verdad? Entonces, lo que busca la disciplina con esa persona que cayó es que corregirlo, y que esa persona que se santifique, ¿sí? Entonces sea esa persona restaurada. Ahora, por eso Jesús, particularmente no sé por qué, si solamente Jesús habla 2 veces de la iglesia, una habla de la fundación y en la otra oportunidad habla de la disciplina. No sé por qué darle énfasis a la disciplina cuando pudo haber dicho muchas otras cosas más de la iglesia, ¿no? Pero entonces es muy importante. Si Jesús solamente habla 2 veces de la iglesia y en una de esas 2 veces habla de la disciplina, entonces considerémoslo muy importante. Entonces por eso nos menciona los pasos, ¿no? Entonces, el primer paso es, si yo pequé, ¿cuál es el primer paso de la disciplina? Arrepentimiento, ¿por medio de quién? Ok, alguien me dice. Entonces, se me acerca alguien, me exhorta y me dice, hermano, fallaste en esto, pegaste esto, de esta manera, hiciste esto, no debes hacerlo, está bien. Pero el reconocimiento también, ¿no? Que la persona reconociendo que Bueno, ahí viene el primer paso, ¿no? El primer paso es, si la persona escucha, entonces, check, ¿no? Pasamos. Se arrepintió. Ahora, si la persona no escucha y no se arrepiente, no ve la gravedad del asunto, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que involucrar a otros. Busca el mismo propósito, ¿no? Busca el propósito de que esa persona se arrepienta. Ahora, una aclaración. Del paso 1 al paso 2, no necesariamente significa que haya vuelto a pecar. ¿Sí me hago entender? Es como que si el problema es una persona que le fue infiel a su esposo, entonces en el primer paso se habló y como volvió a caer, entonces nos toca ir al segundo paso. Puede ser, sí, pero no necesariamente. ¿Cómo puede ocurrir sin que vuelva a caer? Es si en el primer paso se le llama cuentas a esa persona que le fue infiel y él dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿No? O sea, ¿cuál es el pecado por el cual yo me tengo que arrepentir? Entonces eso significa que la persona no escuchó. Si no escuchó, nos vamos al segundo paso, involucramos testigos. Entonces esos testigos tienen la función de llamar al hermano y decir, hermano, te llamamos al orden, te llamamos a exhortación para que te arrepientas de tu pecado y de lo que tú has hecho. Ahora, si esa persona no escucha, no hay arrepentimiento en esa persona, no ve la gravedad de lo que hizo,
Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? Entonces, llegamos a la iglesia, se presenta el caso y la función de ahora de la iglesia es que toda la iglesia llama al hermano a la exhortación, llama al hermano al orden y llama al hermano al arrepentimiento. Ahora, si ese hermano no escucha, no ve la gravedad, no tiene que arrepentirse, entonces, ¿cuál es el último paso? Apedrearlo. Civilmente, ¿cómo lo apedreamos? Para no matarlo. Lo expulsamos. Porque aquí es donde viene a lo que les decimos que la iglesia tiene autoridad. Y por eso lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra, y lo que se ata en la tierra, es atado en el cielo. ¿A qué se refiere? Es, si nosotros como iglesia, después de hacer todo el proceso con esa persona no escucha el llamado al arrepentimiento, al orden, a la gracia y que se arrepienta de su pecado y que vuelva al Señor, y tenemos que expulsarlo, o sea, tenemos que decir, tú no eres un creyente, lo que Jesús está diciendo es, según ese proceso, es válido todo el proceso que hicimos, y por ende, entonces, esa persona no tiene ninguna prueba de que realmente sea un creyente, porque ya la iglesia ha cerrado esa puerta. ¿Sí voy a entender? La iglesia ha dicho, hermanos, que no vemos arrepentimiento, no estamos seguros de que tú verdaderamente seas un creyente. Si es así, entonces esa persona puede decir, no, yo sí soy salvo. Dice, bueno, ¿quién está dando testimonio de que él sí es creyente, de que él sí es salvo? La iglesia no, porque la iglesia ya lo expulsó. Y entonces, ¿quién va a dar testimonio? ¿Qué fruto? Sí, exacto, ahí va. Entonces, eso nos referimos con la autoridad de la iglesia. Y ahora entonces tiene sentido lo que dice, lo que se ata en el cielo es desatado en la tierra, lo que se ata en la tierra es desatado en el cielo. Tiene que ver con el proceso de disciplina. Entonces, la iglesia como embajada sí tiene autoridad espiritual delante del Señor. Y ahí sería de pronto correcto decir, cuando se habla de que se ata o se desata, que en el cielo también es testigo de todo lo que hizo la iglesia y que lo aprueba. O sea, es más eso, el cielo es testigo de que todo se hizo. Y lo aprueba. Y ese es que haya llegado arrepentimiento o en caso contrario a la expulsión. Exactamente. El Señor aprueba lo que se hizo. Y básicamente lo que está diciendo Aprobó. es que Dios dice, tiene mi respaldo. O sea, lo que la iglesia diga, tiene mi respaldo. Que se haga de la manera Es gravísimo, ¿no? O sea, imagínate uno tener el récord de decir, me expulsaron de la iglesia. La iglesia me expulsó de la iglesia. Eso no es algo tan amigable, ¿no? Y es llamar al arrepentimiento, y lo que busca llegar a ese paso no es simplemente condenarle y que se muera en el infierno, sino que estando en esa situación reaccione y diga, oiga, necesito arrepentirme de mi pecado. Yo vi una mano levantada. Del hermano que va y le dice al otro hermano su problema. No, eso es para. Y la involucración de la iglesia y de todo, y el tratar es como les funciona. No, esas palabras, tómalas como el Señor aprobando lo que se está haciendo en la disciplina. O sea, solamente usa esas palabras como que Dios está dando la luz verde para todo el proceso. No necesariamente que atar es expulsar y desatar es retener, nada de eso. ¿Sí? Como usa las palabras como el proceso. Sí, no involucren las palabras en el proceso, sino que las palabras dan confirmación al proceso, dan autoridad al proceso. Y esa autoridad pues no viene de nosotros, ¿no? Viene del Señor. Pero si es así, entonces el Señor la aprueba. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salió eso? Pues de allá. Y espero nosotros haciendo un montón de vainas. Sí, allá ¿qué estábamos haciendo? Bueno, para recordar, ¿no? Cuando estamos hablando de que se expulsa de la iglesia, estamos hablando desde
la membresía, ¿no? No necesariamente que no vuelva a la congregación. Dependiendo del caso, sí es de que no vuelva a la congregación, pero el objetivo es que realmente en algún momento pueda volver a arrepentirse. Hasta ese punto último que puede verse muy duro y muy drástico, ¿no? Puede verse como no hay amor ahí. ¿Ustedes creen que no hay amor ahí? ¿Qué sería más grave? ¿Yo creer que estoy bien cuando no estoy bien? O, no, déjenme todo bien, no pasa nada. ¿Qué sería realmente amor? O sea, que en una situación de esas, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que me digan, no pasa nada, todo está bien. O que me digan, hermano, arrepiéntete. ¿Cuál sería un amor más puro? ¿Me lo trajeron? Sí, de hecho lo que pasa está diciendo al final es que, bueno, esa persona hay que tenerla como gentil y publicana, pero eso no quiere decir que no le vamos a volver a hablar, que no vamos a permitirle la entrada a la iglesia, sino quiere decir que esa persona sigue necesitando el evangelio, que se entiende que la iglesia ya determinó que es no creyente, que necesita no creyente, pues el evangelio es predicar el evangelio y entender que necesita arrepentirse. Igual seguimos siendo hijos. Nosotros, del que salió expulsado, no sabemos, ¿no? Por eso necesitamos el evangelio para. Él necesita el evangelio, ¿no? Yo, Ángel. Porque incluso yo conocí casos donde él fue expulsado de la membresía, pero él, por ejemplo, seguía asistiendo como asistente al menos, o sea, participaba de la reunión pero ya no era miembro. Sí. Otros casos donde si uno deja de ver a la persona porque pues él mismo se acusa y se va. Sí, hay lo que decía Ángel va a depender de casos. Hay casos donde no puede volver porque ha hecho algo muy grave y va a ser perjudicial que esté ahí. Como en otros casos, en Redención tuvimos ese caso. En realidad en Redención nosotros solo hemos tenido un caso de expulsión y esa persona se expulsó. Pero por el pecado, digamos que no era, por el contexto, no se le cerró las puertas a la iglesia. Y la persona siguió yendo y hasta el día de hoy no va siempre, pero va. ¿Sí? Sin embargo, se dejó muy claro qué fue lo que pasó y justamente el deseo incluso hoy en día es la mejor evidencia de que hay arrepentimiento es que vuelva a unirse a la iglesia, ¿no? Ese es el objetivo final. Yo les conté un caso de una persona, de una mujer que cayó en adulterio, fue expulsada de la iglesia y como a los 5 años regresó a la iglesia, hace como 2 años y volvió a ser miembro y la volvieron a recibir porque eso busca la disciplina, ¿no? La restauración y que el hermano, si no ha reaccionado, reacciona a su pecado y vuelva al evangelio. Yo vi otra mano levantada. Yo solo iba a decir que hay casos donde quizás a la iglesia local no vuelva, pero pues en el proceso de salvación será salvo en otra iglesia, en otro país, en otra ciudad, donde ahí ya eso es muy común también. Eso pasa más, porque digamos que en medio de la iglesia seguimos siendo pecadores y hay gente que puede que se arrepienta, pero también está el prejuicio y está el sesgo de que ya no, o sea, como que confiamos más en el hombre que en la obra de Dios. Bueno, el pecado de adulterio, lo más probable es que vuelva a pecar, pero la iglesia también, por nuestro propio pecado, suele opacar esa parte del evangelio, es decir, el arrepentimiento lo da el Señor y el fruto lo va a dar, independientemente de que haya hecho antes. Entonces, yo creo que hay más casos donde de la iglesia local se expulsa, seguirá su vida ya como el hijo pródigo, pero si el Señor lo tiene para su salvación, en otra iglesia. Eso pasa bastante. Hace poco me enteré de la iglesia de Neiva, sucedió algo así, la persona se fue, volvió al Señor, se arrepintió, pero se fue a otra iglesia. Y al poco tiempo envió una carta diciendo, hermanos, yo fui el que fallé, yo les pido perdón, sin embargo no voy a volver porque pues aquí ya hice el proceso, me va a quedar acá, ¿sí? Pero eso es lo más común y en muchos casos es lo mejor, porque cuando la iglesia ya se ha visto afectada, un proceso de restauración es más complicado, más demorado, tiene más perjuicios, es más difícil. Volvemos en el caso que yo les mencioné de la mujer, como el esposo también era miembro de la iglesia, la mujer salió expulsada, yo creo que pasaron como 5 años, y el que estuvo en la iglesia fue él. Cuando ella regresó,
Obviamente no se restauró el matrimonio, ya eso terminó, pero digamos que la relación ya a buenos términos. Sin embargo, la decisión que tomó él fue irse de la iglesia. Y la esposa, la ex esposa, fue la que volvió y ya se quedó, y él se fue para otra iglesia sana, y como que era mejor, así por el contexto, ¿no? Bueno, mejor juntos pero no revueltos. Sí. Hay una frase que nos puede ayudar a entender para cerrar este tema. Ahí está en las diapositivas, creo que donde dice anuncios, si no estoy mal. ¿De quién? Sí, la primera. Sí, esa. ¿Alguien que le quiera leer, por favor? Vino. Y lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Se refiere al respaldo que el cielo toca cuando la iglesia cumple su labor y procura la santidad entre sus miembros. Cuando ejercemos bien la autoridad para disciplinar en la tierra, el cielo aprueba la disciplina. Bien. ¿Se entendió? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿La puedes volver a colocar, por favor, otro momentito? Para que les tomen fotos ahí, varios quedan ahí. Vamos bien hasta acá. ¿Se entiende? Le llegan los italianos capricci. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, pero sí algo hermoso es de ver cómo la iglesia, la verdadera iglesia de verdad, ama a sus miembros al punto de llegar a esta corrección, porque se ha sometido la iglesia a lo que dice la palabra. Y la elección pues, de la persona ya eso compete también a la iglesia, porque la iglesia también sufre de que un miembro se fue. Sí, por eso ahí entiendo más cuando la palabra dice que los que nos lloran con nosotros sonreímos con nosotros, porque la iglesia también se duele, es un miembro, es una falta, y es algo que uno tiene que decir, bueno, yo no soy excepta de caer, de fallar, pero tengo mi familia que me va a restaurar, que me va a ayudar. Eso me llena mucho. Eso es muy consolador, pero también como para aterrizarlo un poquito más, yo sé que eso es difícil de llevar a cabo, pero es bueno que ahorita estamos en periodo, podamos verlo así, o sea, podamos ver que a un proceso de esos no hay odio, lo que hay es amor, lo que busca es restauración, ¿sí? Y por eso la mejor actitud cuando el Señor no quiera que lleguemos a estas instancias más graves, porque disciplina, pues todos vamos a tener disciplina. El hecho de que un hermano personalmente te da la exhortación ya hace parte de la disciplina. Ahora, cuando escalas porque la situación ya es grave, no hay arrepentimiento, por eso la mejor actitud, cuando uno llega a escalas más graves de la disciplina, es arrepentirse, ¿sí? No justificarse y reconocer el pecado y bueno, el Señor obra. Es la mejor actitud, de lo contrario pues va a ser muy difícil el arrepentimiento y la restauración. Y el punto es ese, porque uno nunca en la disciplina va a ver eso como amor, ¿no? Seguramente los que tuvieron padres exigentes o que castigaron, yo era de esas veces, pero qué injustos son mis padres. Pobrecito, no, pobrecito no. Hoy entiendo que era lo que yo necesitaba y que en realidad si fueron ásperos en ciertas oportunidades y me disciplinaron, hoy yo veo qué bueno que me amaron, no de la manera como yo quería, sino de la manera como yo necesitaba, ¿sí? Pero es amor. La verdad es que disfrazamos el amor o tenemos ideas distintas, pero en realidad veamos el amor de esa forma también. El amor es que te dice, tú no estás bien, yo te hago mi mayor esfuerzo para que reacciones y sepas que no estás bien. Eso es la mayor muestra de amor. El amor no puede ver, o sea, si yo te veo a ti mal, yo te veo muriendo y no hago nada, te dejo así, ¿qué amor es ese, no? Eso realmente no es amor. Entonces, somos una organización viva, fundada por Cristo, que tiene una estructura, tiene autoridad, pero es legal. O sea, uno puede decir, bueno, y esa autoridad que tenemos es como mucha atribución para una iglesia, ¿no? Somos pecadores nosotros, porque decir palabras como las que vimos en
en Mateo de atar y desatar, refiriéndose a la aprobación del Señor, es legal. O sea, lo que hacemos nosotros es legal, viene de parte del Señor. Y la razón de eso es porque Hechos 20:28, alguien que por favor lo lea. Esta es la razón por la cual es legal nuestra organización viva. Nuestra autoridad es legal, nuestra historia es legal. Hechos 20:28. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su corazón. Bien, es legal porque la iglesia Cristo mismo la compró. ¿Con qué? Con su sangre. Por eso es una iglesia legal, es comprada con Dios mismo, con la sangre de Cristo. Bien, hasta aquí colocamos el fundamento, pero son las 10:05. ¿Qué hacemos? Nos falta la hora de los tipos de gobierno. ¿Lo dejamos para dentro de 8 días? ¿Sí? ¿No? Para no correr. Listo. Vamos a ver lo que sigue dentro de 8 días, solamente para darles un adelanto. Toda iglesia tiene una estructura. Sean ellos conscientes o no conscientes, la tienen. Decimos que la escritura es nuestra autoridad final, ¿no? O sea, la escritura es la que nos rige, nos dice cómo debemos funcionar, qué es lo que debemos hacer. Entonces la escritura claramente nos da un orden, nos da un parámetro y nos da unas alineaciones para que la iglesia, conforme a ese marco de referencia, pueda vivir y pueda ejecutar cada una de sus funciones. Entonces, hay modelos que son más bíblicos, hay otros modelos que no son tan bíblicos, son más bien seculares. Hay iglesias que se gobiernan como si fuera una empresa, y yo he escuchado, o sea, lo he visto más bien, iglesias que tienen un CEO, o sea, tienen un gerente, o sea, funcionan tal cual como si fuera una empresa, gerencia de acá, gerencia de acá. Ok, ¿tiene estructura? Sí. ¿Es el modelo más bíblico? No creo, ¿verdad? Entonces, dentro de 8 días lo que vamos a considerar es justamente diferentes modelos de gobierno, y por medio de la palabra pues empezaremos a ver cuál de ellos es como el que se inclina a algo más sano, que nos deja ver el modelo bíblico, ¿no? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos? ¿O algún otro comentario para terminar? ¿O lo que vimos quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces dentro de 8 días terminamos la otra parte, que ya va a ser más fácil, y con este fundamento vamos a hacerlo mucho más natural, que fluya de manera muy orgánica. Bien, si no hay preguntas, última oportunidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar y terminamos. Señor, gracias